Vamos a seguir ahora con la situación económica, las consecuencias económicas de la Primera Guerra. En principio, digamos, en términos generales, los primeros cuadros del capítulo de Saborido les indican un poco la situación crítica y los principales problemas que surgieron con la guerra. Tienen ustedes el cuadro 1 de ese capítulo 9, donde les muestra que el único país de los grandes que participa en la guerra, digamos Estados Unidos, es el único que tiene un crecimiento de su Producto Bruto durante los años de la guerra, o sea, le va bien en la guerra. Y en cambio, tanto Inglaterra, Francia como Alemania tienen una caída del Producto Bruto, que en el caso de Alemania es dramática, un 30% medido entre 1913 y el año 1920. Bueno, aquí es producto de los años de la guerra y después de las sanciones que recibe Alemania después de la guerra. También tienen los cuadros donde le señalan, digamos, el incremento de los presupuestos de guerra, el aumento del gasto público, ¿no? Ir a digamos, participar en una guerra significa aumentar enormemente o muy fuertemente el gasto público, y todo eso también se vio acompañado por otro de los cuadros que tienen en el texto de Saborido, que es el aumento de la inflación. Ustedes fíjense en el cuadro 3 que los precios se duplican en Estados Unidos, y en el caso de Francia, que es el peor, casi, digamos, aumentan 3 veces y media. O sea, hay un aumento del gasto público, un aumento de precios, digamos, resultados tremendos, aparte de la mortalidad y la destrucción material de distintos bienes. La guerra provocó desequilibrios de todo tipo. En principio, digamos, lo que conviene señalar es el desequilibrio externo. Todos los países tendieron a comenzar a tener políticas proteccionistas para evitar durante los años de la guerra la fuga de divisas o de oro de sus tesoros. Y desde ese punto de vista, el interés siempre fue buscar frenar esa salida de divisas, y en ese sentido se tomaron medidas como establecer prohibiciones de compra, de importaciones de bienes de lujo o de distintos tipos de bienes para evitar la salida de divisas. En el mismo sentido, se tomaron medidas de aumento de los aranceles, los, digamos, impuestos a la importación de bienes que hicieron casi imposible algún tipo de importación. Y también en ese sentido, digamos, uno de los factores que hablábamos en el anterior video sobre la desintegración de la economía mundial fue el aumento de los fletes, del costo de los fletes marítimos a partir de la guerra submarina, la guerra de bloqueo que intentó hacer Gran Bretaña frente a los imperios centrales, y la guerra submarina que Alemania realizó tratando de hacer lo mismo con Inglaterra y con Francia. O sea, la posibilidad de hundimiento de barcos mercantes estableció que el costo de los fletes aumentara en forma extraordinaria. Todo eso, el conjunto de esas situaciones, tiene que ver con una caída muy fuerte del comercio internacional que Cameron y otros autores llaman la desintegración de la economía mundial. Aparte de los desequilibrios externos, existieron desequilibrios internos. Uno de los que se menciona en el texto de Delfour y otros autores franceses es los problemas que hay en la bolsa, en el sistema monetario, en el sistema financiero al inicio de la guerra. Se dice que el capital es cobarde, y efectivamente, ni bien comienza la guerra, una de las conductas de los poseedores de bienes financieros es intentar recuperar de las instituciones bancarias los depósitos, o vender los papeles que se considera que van a perder valor en la bolsa. En ese sentido es bien interesante el texto de Delfour, que señala, digamos, las medidas de restricción de salida de depósitos tomadas por los bancos a través de las decisiones del Estado, la crisis y cierre de las bolsas por días, por distintos periodos,
para evitar la caída de las acciones, del valor de las acciones, o la fijación o el intento de fijación del valor de acciones por parte del Estado. En distintos países ocurrió ese tipo de políticas, o sea, el crédito se restringe durante los años de la guerra y pasa a ser, digamos, de alguna manera inducido, controlado por el Estado en los países en guerra. Muy bien. ¿Qué otros elementos son importantes? Bueno, en relación al tema monetario y financiero, también una decisión que tienen que tomar muy en cuenta ustedes es el abandono del patrón oro. Los países que van a la guerra, todos, salvo Estados Unidos, tuvieron que tomar la decisión de abandonar el patrón oro de sus monedas. ¿Cuál es la razón? Bueno, una razón principal es la que mencionábamos antes. Los particulares, ante el peligro de devaluación de sus monedas, lo que hacen, digamos, es tratar de retirar sus depósitos en moneda convertible en oro, y eso ocasionaría, digamos, el problema del éxodo del oro de los tesoros de los países en guerra. Entonces, una de las medidas, la medida de abandonar el patrón oro es inmediata también en la guerra. Y también tendrá como motivo secundario el abandono del patrón oro, la posibilidad del Estado de comenzar a emitir moneda en mayor cantidad para enfrentar los gastos de la guerra. Si tenían la convertibilidad en oro, digamos, se presentaba un problema con el monto de emisión monetaria frente a reservas en oro que se mantendrían exactamente iguales. Bueno,